Bienvenidos a Fútbol Godín, el podcast de los viernes, como siempre, David Mendoza y Miguel Ángel Tor, ya de vuelta después de mi semana que me tomé de vacaciones por mi cumpleaños, pero pues ya aquí estamos de vuelta con David, que David ya lo vi muy triste en el programa pasado, como que le hacía falta ahí alguien que lo entendiera, ¿no? No es cierto, no me entiendo con David porque yo le voy al América y le voy al Pumas, está claro que no nos entendemos, ¿no? Primero te saludo y ya después le doy la introducción ya al tema del día de hoy, ¿no, David? No, pues ya mejor la doy yo. Saludos a la gente, a ti, Miguel. Yo intentando ocultar un poco de por qué no estuviste, diciendo, no, tuvo algunos asuntillos en la semana, sí fue su cumpleaños, le mandamos felicitaciones y aquí tú delatándote, pero bueno, no pasa nada. Y tampoco estuve solo, estuve con dos grandísimos cementeros, yo creo bastante amena la plática, así que cuando quieras no te preocupes, que no va a faltar personas. Pero Sí, hoy, entre cementeros y personal de Pumas se entienden perfecto con cero títulos en mucho tiempo, entonces sí, tienes toda la razón, David, te dejé en buenas manos, te dejé en muy, muy buenas cero, manos. cero arrogancia, que En es lo mucho tiempo, dije. importante. Cero arrogancia, que es lo importante, porque los americanistas no se puede con ellos. Pero hoy vamos a hablar de un equipo, Miguel, bastante bueno, ¿no? Es un equipo que también tiene colores similares, el amarillo, el azul, y bueno, en este caso la diferencia creo, aunque bueno, no recuerdo si el América también lo comparte, pero es el rojo, y vamos a hablar del Pues el Monarcas, ¿no? Un América tiene equipo, rojo en las letras, sí, en creo que las sí. letras del escudo. Sí, sí, sí. Pero y vamos a hablar del equipo de Monarcas, ¿no? Un equipo que ya tiene bastante trayectoria, un equipo que existe desde los años 50, que estuvo en la segunda división, nace ese equipo en la segunda división. Es un equipo que tiene bastante trayectoria, que aparte de todo, a él le tocó la primera temporada junto con equipos como Irapuato, Pachuca, Querétaro, Toluca, Zacatepec, y que bueno, termina consiguiendo su primer título ante Laguna en el torneo de Copa de la Segunda División de 1955-56 y también el campeón de campeones en el mismo año o en la misma fase de torneos, por así decirlo, ante Monterrey, y al ganar este título pues le termina llevando a lo que es la primera división. Sí, así ya estamos hablando de lo que sería actualmente el Atlético Morelia, o bueno, ese nombre que también llevó desde 1972 hasta 1998, se llamó Club Atlético Morelia, que su apodo era Los Canarios, pero ya a partir del 99 al 2020, que fue su último torneo en primera división, se llamó ya Monarcas Morelia, la monarquía, lo recuerdo perfectamente bien, porque aparte los últimos años también jugaron bastante bien ya con ese nombre y todo, entonces era atractivo el equipo en algunos torneos, era bastante atractivo, humilde y sobre todo pues no era de los que figuraban normalmente hasta arriba, pero cuando figuraba era una grata sorpresa ver a Morelia en esos Sí, lugares. pero creo, bueno, según yo, y no sé si aquí la confusión de parte de quién es, pero los Canarios anteriormente era el equipo de los América, del América, el América antes de ser las poderosísimas Águilas del América, antes eran los Canarios del América y de hecho hacen esta reformación de colores, etcétera, y no eran los del Atlético Morelia, posteriormente No, sí, Monarcas, sí, de sí, era el hecho, Atlético Morelia, era su apodo era los Canarios. El América es los eh, Millonarios. Pero bueno, ya no entremos tanto en eso. Antes de pues, Club Atlético Morelia, también se llamaba el equipo Oro Morelia, o a su entrada en el primer torneo llamado profesional, que fue cuando se fundó la segunda división en México, fue cuando ya entró Oro Morelia a participar a este torneo y ya posteriormente el 4 de junio del 50 se creó el patronato pro equipos de segunda división en Morelia, en donde pues ya cambiaron el nombre del equipo a Club Deportivo Morelia, bueno, más bien Club Deportivo Morelia se oficializaba y se convertía en un equipo profesional, pero se seguía llamando Oro Morelia, ¿no? sí, 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 tienes toda la razón, me acabo de perder un poquito.
Pero sí, prácticamente este equipo tiene bastante historia porque toma muchos puntos, por ejemplo, tan solo su playera, los colores que ya mencionábamos, el azul rey, el amarillo y el rojo, están basados en el escudo de armas de la ciudad. Entonces es un color que sin duda alguna a lo largo del tiempo es bastante emblemático. No sé tú qué piensas, ¿no? Aparte de todo que han estado en varios, bueno, estuvieron en 2 estadios, si no me equivoco, el Venustiano Carranza y posteriormente llegan al Estadio Morelos, que es, si no me equivoco, el estadio donde terminan jugando hasta el Clausura 2020. Sí, así es. A mí también me llamó mucho la atención que usaran los colores del escudo de armas, que aparte ese escudo está ahí porque fue una sede de los españoles cuando nos conquistaron y entonces ahí llegó el escudo de armas. Me llama la atención que se use un escudo de un dominio de otro país al nuestro, como los colores que fomentaron ya el escudo del Club Atlético Morelia, ¿no? Sí, sí, los colores son del escudo de armas de la ciudad, si no me equivoco, o sea, de la ciudad de Morelia, pero el nombre Monarcas Morelia, que pasa a tener ese nombre en el 99, toma el nombre con base en el escudo de armas, pero de la antigua Valladolid. ¿Y por qué Monarcas? Pues porque prácticamente eran 3 reyes. Entonces, como bien lo mencionas, bastante curioso, esta atracción que tiene este equipo de fútbol, o mejor dicho, bueno, tiene porque sigue existiendo ahora en lo que es la Liga de Expansión, pero sí, prácticamente este equipo tiene como esta afición por los escudos de armas de muchas cosas, ¿no? Especialmente el aspecto español, como bien lo mencionabas. Sí, sí, sí. También los colores del actual uniforme siguen siendo esos, el amarillo y el rojo, pues que son usados en la bandera española, ¿no? Pero pues ya vamos a hablar del primer ascenso a Primera División de Monarcas Morelia, que se dio el 20 de enero de 1950, ascendió a Primera División al conseguir el subcampeonato de la categoría. ¿Por qué el subcampeonato y no el campeonato? ¿Y por qué logró ascender Monarcas Morelia? Pues Puebla estaba pasando, o bueno, el club Puebla estaba pasando un mal momento económico y entonces tuvo que llegar el Morelia a Primera División a ocupar su lugar, porque si no, no hubiera llegado en ese momento a Primera División, eso hay que dejarlo claro, solo pasaba el primer lugar a Primera División y el último de los de Primera División era el que descendía, pero gracias a que el Puebla le fue muy mal, entonces sí consiguió su Sí, ascenso. ¿no? Es siempre esta cuestión de cómo se maneja el fútbol mexicano, porque bueno, también se habría tenido que modificar el formato si se hubiese quitado el equipo de Puebla, como bien lo mencionabas, y en este caso pues prefieren dar una doble promoción al campeón de la segunda división, que en ese caso fue el Zamora en ese año, y también deciden para no cambiar formato, no cambiar cosas y que el lugar de Puebla pues se ocupe por alguien más, pues termina ascendiendo Puebla, Morelia, y en la temporada 67-68 termina regresando a la segunda división, ya que, bueno, tuvo solamente 17 puntos en 30 partidos, ¿no? Una cosa bastante lamentable en cuestión de cantidad de puntos, Miguel. Sí, sí, sí. Pero antes de hablar de cuando descendió, hay que poner en contexto que el primer torneo en el que ascendieron también fue pésimo. Pésimo. Quedaron en el lugar 12 de 14 equipos. Solo consiguieron 7 victorias, 7 empates y 12 derrotas. Entonces, eso también está bastante triste por parte del Club Atlético Morelia. Pero eso quiere decir que no estaban listos para la primera división. Por eso quedaron en segundo lugar, no en primer lugar. Normalmente por eso debe de subir a primera división el equipo que mejor quede en su división, ¿no? En ese momento. Y como no fue el Atlético Morelia, se reflejó en su primer temporada en primera división. Y ahora hablando ya ¿En qué lugar me ¿mande? habías dicho que quedó? En 12 de 14. Ok, sí, sí, sí quedó muy abajo.
Pero también es algo normal, ¿no, Miguel? O sea, bueno, no sé tú qué pienses, que muchas veces los equipos que ascienden ya en la extinta Liga de Ascenso y bueno, prácticamente todos los equipos bueno, no todos, pero sí muchos de los equipos que han logrado ascender a Primera División por la vía deportiva, porque para la gente que a lo mejor nos ve y que es de otro país, pues en México también puedes ascender de otras maneras o compras franquicias, etcétera, pero si asciendes de manera deportiva, muchas veces sí terminan viendo las complicaciones, ¿no? De no estar peleando en buenos lugares, ¿no? Muchas veces sí terminan quedando en lugares de abajo y por la manera en la que hoy en día desciendes, que no es porque termines en el último lugar, sino por cuestiones de porcentual, pues este tipo de equipos siempre suele terminar desfavorecidos, ¿no? Sí, sí, en ese sentido sí, por eso yo considero que la Copa MX es fundamental, aunque no sea un torneo importantísimo, ni mucho menos. Es un torneo muy importante para los equipos de segunda división, porque es cuando se pueden medir a los de primera división y empezarse a acostumbrar a el ritmo de juego y entender a qué se juega en primera división, para que cuando logren ascender, si es que lo logran, pues por lo menos ya tengan un poco de bagaje y sepan más o menos cómo es estar o jugando contra equipos de primera división. Digo, tampoco le fue tan mal en su primer partido, que fue contra el mejor equipo de México, que fue contra el América. Empataron 1-1. Entonces, digo, empezaron regularzones, pero pues al final de temporada sí se las vieron complicadas. No hasta el grado de tener que descender, porque ya lo dijiste tú bien, que hasta el 67 68 regresaron a la segunda división, pero sí con muchas complicaciones. Sí, y aparte de todo, o sea, este equipo no es un equipo exento, ¿no? De las crisis económicas o de situaciones que siempre lo afectan, ya que, por ejemplo, en la temporada 74-75 el equipo estaba a punto de desaparecer cuando estaba en segunda división, pero termina siendo rescatado por la unificación de 33 empresarios que deciden invertirle y que terminan por regresar a la primera división ya con el nombre de Atlético de Morelia para la 80-81, donde Diego Malta toma el cargo del equipo como director técnico, termina venciendo al Tapatío, ganando 2-1 en la final. Y, y, bueno, para ese periodo también se da un cambio de directiva donde Nicandro Ortiz termina volviéndose el ex dueño más reciente comprando prácticamente todas las acciones que primeramente tenían estos 33 empresarios, ¿no? Y bastante interesante que muchos equipos mexicanos suelen pasar constantemente de manos, ¿no? No suelen tener esta sostenibilidad en cuanto a la parte administrativa. Me parece que eso es un dato muy curioso o muy surrealista de parte del fútbol mexicano que de alguna u otra manera a lo mejor nosotros ya estamos muy acostumbrados, pero que a lo mejor en otros lugares, en otros fútbol, bueno, en otro tipo de fútbol donde a lo mejor la estructura esté muchísimo mejor planificada, quizás les parezca un poquito más extraño, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, sobre todo, mira, si ya viste el documental de los Galácticos, ahí te dicen cómo el Real Madrid también en su momento estaba teniendo una crisis económica hasta que empezaron a ver a los jugadores como una forma de obtener ingresos por el marketing de los jugadores. Eso a lo mejor es lo que ha estado faltando aquí. Digo, tampoco tenemos grandes estrellas, ni mucho menos, pero si se hace una buena campaña y consigues a un jugador bueno por equipo que pueda venderte algún producto así, puedes sanear un poco estas finanzas tan malas que tienen, ¿no? Digo, también se gasta mucho dinero en salarios de jugadores que son luego irrelevantes, como en el caso de Chivas, que tienen a Oribe Peralta, que no les ha servido de nada desde que llegó un gol, y es el jugador que cobra más en Chivas. Entonces, también hay que saber cuándo pagar esas cantidades y cuándo no. Un jugador ya de 35 años ya no valía eso, ese salario que tiene actualmente, ¿no? Hasta el 81 Sí, volvió a ascender.
Morelia, ¿qué te parece? Del 68 que descendió hasta el 81, vuelve a ascender el 26 de julio que consiguen el título de segunda división al derrotar al Tapatío 1-0. Sí, sí, sí. Como ya bien lo comentaba yo, terminan ascendiendo. Diego Malta es el entrenador que los termina ascendiendo y bueno, para ya ahí podemos hacer un salto de años, Miguel, porque el equipo logra ascender y prácticamente termina siendo un equipo uno de los mejores, termina siendo un equipo un tanto regular. Y para la temporada 88-89, pues es donde cambia, ¿no? Su casa, como ya lo habíamos mencionado un poquito antes, de estar en el estadio Venustiano Carranza, pasan al estadio Morelos, estrenándolo por ahí de la jornada 28, ganándole al América con un doblete de Juan Ángel Bustos, que me parece que aparte de todo es un futbolista que fue emblemático para este equipo. No sé qué piensas. Siempre, siempre hay que sacar a la América para engrandecer a otros equipos. ¿Te has dado cuenta? Siempre que queremos No, no, no. hablar de un equipo, los partidos que más se resaltan son cuando le ganan a la América. Claro, es un trabajo muy importante, sobre todo en ese momento, porque era cuando el América estaba jugando mucho mejor, tenían un plantel, pues eran los millonarios, se hacían llamar o les decían los millonarios a la América porque traían a jugadorazos, pura bomba, pura estrella, no como es el caso de ahorita. Entonces, sí tiene mucho mérito que un equipo como Monarcas Morelia, que nunca fue así muy extravagante ni con jugadorazos ni nada, tuviera estas victorias y con jugadores importantes de su plantel. Todos los equipos tienen jugadores importantes, jugadores que destacan, jugadores que se entienden con la institución y siempre es importantísimo eso y que te dé este tipo de triunfos es todavía más importante y más relevante, ¿no? Sí, 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 y me parece que también para que puedas obtener ese tipo de jugadores, que como ya bien lo comentabas con el ejemplo de Oribe Peralta, que hay que saber escoger, porque tampoco al Guadalajara, que yo sé que tanto le tiras como puedes, de manera indirecta incluso, al América también le ha pasado eso con Giovanni, con Nico Castillo, etcétera, con algunos otros futbolistas más, a Cruz Azul también le ha pasado, o sea, yo creo que no hay equipo exento de cometer de vez en cuando su traspié, pero sí, me parece que termina siendo importante que las directivas, cuando tienes dueños que puedan sustentar adecuadamente al equipo, terminen trayendo mejores futbolistas, quizás no de renombre, pero sí al menos que a lo mejor hagan un renombre, ¿no? Como por ejemplo lo que hoy en día vemos con el Wolverhampton y Raúl Jiménez. O sea, Raúl Jiménez no era un futbolista que dijéramos que mundialmente era de gran renombre, pero el futbolista cada vez está tomando mayor renombre con su equipo, ¿no? Con el Wolverhampton y está posiblemente a ser un futbolista histórico con este equipo inglés, ¿no? Y me parece que también con Monarcas le ha pasado así, especialmente a la llegada en febrero del 96 con Grupo Salinas, donde llega para consolidar a este equipo, cuya finalidad de los dueños, bueno, del dueño, de la mano de Ricardo Salinas Pliego, pues era que el fútbol michoacano fuera un pilar del deporte. Y me parece que tuvo estos pequeños lapsos, ¿no? Donde el sí lo termina consiguiendo, como es en el 2000, donde el equipo termina consiguiendo el título en la temporada del invierno 2000, consigue el título ante Toluca y aparte de todo en el Nemesio 10, después de una durísima final donde incluso llegan a la muerte súbita ya en penales y termina proclamándose campeón. Posteriormente también tiene ahí un par de finales, si no me equivoco, con Rubén Omar Romano, ante el propio Toluca y posteriormente ante Monterrey, que son dos finales que pierde. No sé tú qué pienses. Sí, también hay que mencionar que el único título de liga que tiene Monarcas Morelia durante toda su historia, el técnico era Luis Fernando Tena, un técnico que ahorita ya no figura, ya no es el gran técnico que fue en su momento, pero consiguió algo importantísimo en la historia de Monarcas Morelia que pues, no se ha vuelto a conseguir y a lo mejor ya nunca lo vamos a ver por la situación que vamos a contar en otro capítulo y con lo que vamos a finalizar pero también de lo que mencionaste de cuando lo adquirió TV Azteca,
Es importante resaltar que ese fue el peor torneo que vivieron Monarcas Morelia, o uno de sus peores torneos, el año 96, quedando en el lugar 18, ni siquiera jugaban bien, no se veían ganas de los jugadores, como que la reestructura le afectó al equipo por completo, y ya hasta el siguiente año fue cuando sí se vio una gran mejoría y eliminaron al superlíder en cuartos de final, que en ese entonces era el América. Entonces, me parece que eso de que haya reestructuras, tantas reestructuras, de cierto modo sí le afecta al plantel y, pues, a los jugadores, Sí, ¿no? ¿no? O sea, quizás la mano de la nueva directiva no se ve en la proximidad hacia al torneo que se jueguen. Por ejemplo, si tú compras un equipo en mayo e inicia el torneo en agosto, a lo mejor no se ve ahí, sino hasta agosto del siguiente año, ¿no? Yo creo que es cuando se empieza a ver bien la mano de las estructuras y como ya tú bien lo comentabas, que fue posteriormente donde empieza a hacer mejores juegos y que aparte de todo creo que generó otro tipo de, este equipo ya de la mano de Salinas Pliego y TV Azteca terminan generando otro tipo de salsita, ¿no? Porque no sé si lo podríamos llamar clásico, pero al menos sí estuvo cercano, ¿no? No un tanto por los equipos en sí mismo, porque América y Monarcas, pues realmente podría decirse que tendrían poco o nada que ver, pero sino que iba más que nada enfocado al aspecto de las televisoras, ¿no? De Televisa, América y Azteca Monarcas, y me parece que eso le brindó una salsita, ¿no? Que para muchos le llamaban el clásico del periférico, el Ajusco, algo así era el nombre que se le ponía a este enfrentamiento entre este par. Sí, oye, y también hay que mencionar que en abril del 2002, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol nombró al Atlético Morelia, bueno, a Monarcas Morelia, que en ese entonces ya se llamaba así, el mejor equipo del mundo durante ese mes. Eso es un dato Sí, sí, bastante interesante, es un reconocimiento muy importante para cualquier equipo en el sí, mundo. sí, ¿no? Y más que nada, yo creo que incluso para el propio fútbol mexicano sería revisar, al menos yo no tengo el dato, pero no sé, no creo que haya otro equipo mexicano que también se le haya denominado de tal manera y especialmente que se le reconozca este mérito a Monarcas, entendiendo que no era a lo mejor una de las economías más fuertes, que no tenía quizás a los mejores jugadores como sí lo podrían haber tenido durante esa época el equipo de América, Guadalajara, Cruz Azul, etcétera. Me parece que ese es un gran mérito, ¿no? Porque aparte de todo, habían tenido una digna participación en la Libertadores, habían hecho un excelente torneo en liga de la mano ya de Rubén Omar Romano. Entonces, me parece que otorgársele ese título, ese título simbólico, me parece que es sumamente destacable. Sí, 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 como bien lo mencionas, en Liga también tuvieron un excelente torneo en ese año, llegando hasta la final que ya mencionaste que perdieron contra los Diablos Rojos del Toluca por un global de 4-2. Hay que mencionarle a la gente que no es de México y que nos ve que en México la final de la liga se juega a dos partidos. Digo, todo lo que es cuartos, semifinal y final se juega a dos partidos. Cuartos y semifinal tienen el gol de visita y ya la final solo es simbólico jugarlo a dos partidos, es más un negocio que porque sirva de algo, porque pues no vale más el gol de visita, entonces pues realmente nada más es para que haya dos partidos y haya pues, más afición que va a ver los partidos. Pero pues, sí, en el global acabó Toluca derrotando a este Monarcas Morelia al mejor del mundo. Eso es bastante relevante. Sí, 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 sin duda alguna, ¿no? Y especialmente porque este equipo quizás no tiene una fórmula ganadora, pero es un equipo que para su nivel, pues ha llegado a cuatro finales, las que ya comentábamos, más la cuarta, que es por ahí de 2011 contra Pumas, que la termina ganando el equipo universitario en Ciudad Universitaria, aparte de todo, si no me equivoco, porque ya no recuerdo del todo esa final, pero estoy casi seguro que se terminan ganando en penales, o si no, por un 1-0, algo así fue, de la mano de Tomás Boy,
un entrenador que tampoco le ha ido con tanta fortuna, pero con este equipo yo creo que siempre se le quedaba ese sello, ¿no? El fútbol de Monarcas, al menos el fútbol moderno de Monarcas, siempre va a ir de la mano del entrenador como Tomás Boy, ¿no? Que siempre daba muy buenas temporadas, era un rival complicado. Yo recuerdo mucho de ese Monarcas porque yo veía por TV abierta algunos partidos cuando él era local, y aparte de todo con futbolistas como Rafa Márquez Lugo, Miguel Sabá, entre algunos otros que hacían el fútbol de Monarcas un fútbol bastante agradable, y tan solo el último Monarcas, ¿no? Que tenían un nombre que quizás a lo mejor técnicamente no era sobresaliente, pero que tenían a jugadores como Shaggy Martínez que al menos anímicamente te brindaba algo, ¿no? Sí, se notaba que era un jugador que se entendía con la institución, sentía los colores y todo eso, y pues ya la afición amaba al Shaggy. Ahora, ¿te has dado cuenta que Toluca, después de perder contra Monarcas la final, se volvió el coco totalmente de este Monarcas Morelia? Porque aparte de esa final que mencionamos ya que perdió Monarcas, también después llegó a la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF y también fue contra Toluca y perdieron también con marcador de 5-4 global. Entonces, como que a Toluca no le gustó mucho perder esa final contra Monarcas. Aparte de que Toluca tenía un equipazo también en ese momento, con José Saturnino Cardoso, que era un verdadero equipazo, y pues, Monarcas logró conseguir un título contra ellos, pero ya después no le dejaron, no le dejaron obtener otro. Sí, ¿no? A él le terminó pasando factura el equipo. Es que también ese Toluca me parece bueno, al menos yo no recuerdo, probablemente ni siquiera lo llegué a ver tanto, pero al menos por lo que se ha llegado a ver en videos, en fotografías, lo que te dicen los medios masivos, pues es un equipo, el de Toluca, que era muy emblemático, ¿no? Y con José Saturnino Cardoso, que pues era prácticamente letal ante todos los equipos de la Liga MX. Entonces, pues Monarcas prácticamente lo que hizo ganándola en el 2000 y posteriormente las finales que termina perdiendo, pues termina cometiendo un logro bastante importante, ¿no? Y quizás una pequeña rivalidad, porque aparte de todo, geográficamente, pues Morelia y Toluca, pues no están tan lejanas, ¿no? Sí, sí, sí. Y como bien lo mencionas, pues tuvo bastantes torneos buenos. En 2005 consiguió el liderato en la fase regular, que eso tampoco es nada fácil aquí en México, pero ya fueron eliminados en semifinales por Tecos por marcador global de 1-2. Entonces siempre se quedaban en la raya, ¿no? En torneos en los que estaban jugando bien, que llegaban a instancias importantes, se quedaban muy cerca, pero ya no lograron obtener otro título que pues, era importante y sigue siendo importante para un equipo siempre seguir obteniendo títulos. Sí, sí, bien lo mencionas, porque, o sea, no solo en el clausura 2005 logra ser líder, sino también en clausura 2003. En ambos torneos termina consiguiendo 35 puntos, que bueno, quizás hoy en día pueda parecer un buen promedio, pero en cómo se jugaban los partidos antes, pues era bastante sobresaliente, ¿no? El obtener esa cantidad de títulos. Y pues ya de las últimas alegrías que pudo obtener este equipo a nivel de campeonatos, pues fue el Apertura 2013 con la Copa MX, ganándole a Atlas con un resultado de 3-1. Entonces, también ha tenido varias finales, bueno, dentro de lo que es a nivel de Copa. Por ejemplo, tuvo la Copa México 1965, que la pierde ante América, la Apertura 2013, como ya lo había mencionado, el Clausura 2017 también la pierde contra Guadalajara, que ese año Guadalajara, si no me equivoco, es cuando termina siendo bicampeón, tanto campeón de Copa MX como campeón de Liga ante Tigres, ¿no? Y las dos Copa Champions, la que ya mencionabas tú y la de 2003, bueno, 2002 y 2003. Sí, 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 así es. ¿Y no sientes tú que después de eso dejó de figurar por un tiempo este Monarcas y hasta 2016 me parece
que fue cuando dejan fuera a la América de liguilla, después de mucho tiempo de que la América no dejaba de estar en liguilla cuando llegó el bigotón a la América. Ese Monarcas con Ruiz Díaz, sí, sí era así su nombre, el delantero peruano. Sí, Era creo que sí, creo que bastante sí. bueno, era muy ofensivo, concretaban casi todas las jugadas que tenían y después de ese 2016 empezaron a ver bien, uno que otro medio regular, pero normalmente ya estaban intentando estar entre los primeros 8 de la tabla general. Sí, sí, y bastante a destacar eso que mencionas, ¿no? Especialmente porque Monarcas, durante su periodo con Azteca, como que al equipo lo cuidaban bastante, pero hasta que obtiene TV Azteca como equipo a Atlas, prácticamente el hijo predilecto para Azteca pasa a ser el equipo rojinegro y a Monarcas lo hacen un poquito de lado y a pesar de ello Monarcas seguía mostrando, ¿no? Por qué la importancia que tenía y creo que incluso esa rivalidad entre hermanos, porque más que apoyarse, pareciera ser que cada temporada que tenía bien un jugador en Monarcas, se lo terminaban llevando a Atlas, y a pesar de eso, Monarcas siempre se intentaba mantener como valiente, ¿no? Yo creo que a este Monarcas siempre se le podrá recordar como un equipo que era bastante alegre, que le gustaba ir al frente, que no temía, que en pocas ocasiones se echaba para atrás o si lo hacía, no era un tanto porque así fuese el planteamiento que él quisiera imponer, ¿no? Sino porque prácticamente el equipo que tenía enfrente, pues no le dejaba hacer su juego, pero si no, él siempre era un equipo de lucha, ¿no? Y tan solo se vio en, en el Apertura 2019, si no me equivoco, que fue su penúltimo torneo con Pablo Guede, donde también exhiben un fútbol bastante agradable y que terminan llegando hasta semifinales ante América, ¿no? Y que la ida la ganan 2-0 y la vuelta la terminan perdiendo 2-0, pero que América termina pasando a la final por una cuestión Posición de en tabla. posición en la tabla, entonces, pero era un equipo muy alegre, que era muy atrevido, que le gustaba siempre ir al frente. Creo que eso siempre se agradece cuando lo vemos en un equipo especialmente de primera, ¿no? Sí, 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 así es. Y todos pensábamos que el alma de este equipo, que te digo, desde el 2016 empezaba ya a jugar bien, era el delantero peruano Ruiz Díaz, pero vimos que cuando se fue a la MLS, que prefirió el dinero que pues, seguir apoyando a un equipo que pues, lo ha venido apoyando y le dio un impulso importante a su carrera, como fue Monarcas. Pues no se cayó, hicieron buenas contrataciones baratas como fue Aristeguieta, que me parecía muy interesante. El Quick, que estuvo en su etapa en América cuando el América ganó en el 2013 y era un jugador importante, tal vez no concretaba las jugadas que hacía, pero es muy hábil, asistidor y todo eso. Y Pablo Guede logró potenciar otra vez el nivel de este jugador que ya no se veía ese nivel desde ese América. Entonces ayudó a todo su plantel a mejorar, a subir su nivel y eso se demostró durante esos torneos hasta que pues llegamos a lo mejor al final de este capítulo, que sería cuando ya se vende Monarcas Morelia y pasa a ser ya Mazatlán FC, se cambia de sede, se van los jugadores y deja de existir el equipo en primera división, porque ya hubo otros compradores que volvieron al nombre de Atlético Morelia, que actualmente está en la liga de expansión, ya que pues, no existe la segunda división ni el ascenso y descenso en México, entonces ahorita se llama Liga de Expansión. Entonces yo creo que ahí vamos a dejar el tema de Monarcas porque el próximo capítulo vamos a tener unos invitadazos que nos van a platicar qué sintieron cuando se fue su equipo a Mazatlán. Aparte que Mazatlán no se vio nada amable cuando fue el cambio de sede, se vieron bastante rudos con los aficionados de Monarcas. Sí, bastante, bastante. Yo recuerdo hice un meme por aquellos meses, en el que, bueno, si a usted le gusta Star Wars, pues recordará ese meme emblemático, ¿no? De te convertiste en lo que juraste destruir.
porque aparte de todo, Mazatlán como que traía mucho de esta vibra americanista, el América con su emblema de Ódiame Más, algo así era Mazatlán, como de envidia, soy el nuevo, vengo muy bien, y que aparte de todo viene haciendo un torneo que para sus deficiencias pues está dentro del repechaje. Entonces sí se portaron bastante rudos para el clausura, para el apertura 2020, el Guardianes 2020, y sin duda me parece que es un equipo que traía otra energía, ¿no? En comparación con Monarcas, tenían un ángel, me parece el equipo de Monarcas, y en cambio el equipo de Mazatlán era más agresivo y más como crecidito el equipo. Sí, sí, sí. Y aparte, como ya lo mencioné, vamos a tener a dos invitadazos. Uno de ellos que se quedó fiel con Monarcas, y otro que al final desistió y se volvió aficionado del Mazatlán. Entonces va a estar ahí muy interesante el contraste. No sé si tengas algún saludo que quieras dar, David, ya que no hemos dado saludos en los últimos programas y ya la gente nos lo está exigiendo. Yo quiero saludar a Sivan Ala y a Era, porque ya están de regreso con nosotros, aquí en los comentarios, cada Sí. programa. Sí, 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 muy fieles. Gracias siempre por vernos. Y yo voy a saludar a Mónica Becerril y a Alonso Barroso, que nos han estado mandando mensajes ahí en las redes de Intensamente Deportes, Intensamente Fútbol en Facebook, que ya los saludemos, que por normal ya no los saludamos, dicen. Entonces vamos a seguir saludándolos y vamos a intentar hacer este programa más interactivo para ustedes, para que tengan más participación aquí con nosotros, nos cuenten igual experiencias de lo que vivieron con sus equipos y de lo que ustedes sintieron, sobre todo con los próximos temas que vamos a tener. Pues me despido de David y ya saben, nos vemos el próximo viernes, como siempre, el podcast de los viernes, Fútbol Godín, el mejor podcast de toda la barra de IND. Un saludo a todos ustedes, nos vemos, amigos.